El Holodomor fue una hambruna artificial ocurrida en Ucrania entre 1932 y 1933 bajo el régimen soviético de Stalin en su gobierno. Fue el resultado de la colectivización forzada de la agricultura y la confiscación de sus cosechas y suministros por parte del gobierno stalinista. Nunca se pudieron establecer cifras oficiales de víctimas, pero se estima que murieron entre 3,5 y 7 millones de personas, aunque algunas cifras llegan a decir que fueron 10 millones. Stalin usó el hambre como un arma para reprimir la resistencia ucraniana al régimen comunista. Se prohibió el acceso a alimentos y bloquearon los caminos, con lo cual se impidió la migración de campesinos en busca de sustento. Hoy en día, muchos países lo consideran un genocidio, aunque Rusia lo niega y lo califica como una hambruna general que ocurrió a lo largo y a lo ancho de toda la Unión Soviética. Esto es un pantallazo general, una explicación muy resumida de lo que fue el Holodomor, pero te invito a que escuches este informe, enterarte de manera más profunda de lo que sucedió en esa época y hacer un análisis sobre si las causas del conflicto que hay hoy entre Rusia y Ucrania incluyen este genocidio. Desde el siglo XIX, Ucrania había sido un territorio clave para el Imperio ruso debido a sus fértiles tierras agrícolas, conocidas como el granero de Europa. Digamos en criollo, que era considerada como la pampa húmeda de Europa del Este. Resulta que en 1917 ocurre la Revolución Rusa. Ucrania declara su independencia en 1918, pero tras una guerra civil brutal, en 1922, Ucrania fue incorporada a la Unión Soviética como la República Socialista Soviética de Ucrania. Sin embargo, el nacionalismo ucraniano seguía vivo, y Stalin lo veía como una amenaza a su control. Para consolidar su dominio sobre la región, implementó políticas represivas, incluyendo la colectivización forzada de la agricultura, una medida que resultaría catastrófica. En 1929, Stalin lanzó su política de colectivización agrícola, que buscaba eliminar la propiedad privada. Esto significaba ni más ni menos que los campesinos debían entregar sus tierras, ganado y herramientas al Estado, perdiendo su independencia económica. Pasaban de ser propietarios a proletarios. Los campesinos ucranianos se resistieron ferozmente. En respuesta, el gobierno soviético etiquetó a muchos de ellos como kulaks, término usado para describir a los campesinos ricos que supuestamente explotaban a otros trabajadores. Stalin entonces ordenó la deskulakización, que implicaba la deportación masiva a Siberia y la confiscación de cosechas. Para 1931, la producción agrícola había colapsado debido a la mala gestión del Estado y a la resistencia campesina. A pesar de ello, Moscú exigió cuotas de producción inalcanzables y confiscó casi toda la cosecha de Ucrania para exportarla o almacenarla en otras regiones de la Unión Soviética. A finales de 1932, la situación en Rusia se volvió desesperante. Con el frío invierno, los campesinos, privados de su cosecha, comenzaron a morir de hambre en masa. Para asegurarse de que nadie retuviera comida, el régimen soviético implementó medidas brutales como, por ejemplo, efectuar registros casa por casa utilizando escuadrones comunistas que revisaban hogares en busca de grano oculto. Encontrar comida escondida significaba la muerte o la deportación a un gulag. El gobierno además cerró las fronteras, prohibiendo a los ucranianos salir de sus aldeas o del país en busca de trabajo o alimento, condenándolos a la inanición. Y además, en agosto de 1932, decretó la ley de las espigas. ¿En qué consistía? Establecía que cualquier persona que tomara incluso una espiga de trigo de un campo estatal podría ser ejecutada o enviada a un campo de trabajo forzado. Para 1933, en toda Ucrania se repetían escenas de horror. En las calles se podían encontrar cuerpos sin vida, familias enteras morían en sus casas y la desesperación llevó a casos de canibalismo, documentados en varias regiones.
Los informes de testigos describen aldeas donde solo quedaban niños hambrientos, demasiado débiles para moverse, esperando la muerte. Mientras todo esto ocurría, el régimen soviético hizo todo lo posible para ocultar la tragedia. Se impidió la entrada de periodistas extranjeros y cualquier ucraniano que hablara sobre la hambruna era ejecutado o encarcelado. A pesar de esto, algunos periodistas extranjeros lograron documentar la catástrofe. El periodista británico Gareth Jones visitó Ucrania en 1933 y denunció públicamente la hambruna. Pero por otro lado, periodistas como por ejemplo Walter Duranty del New York Times, quién sabe si en connivencia con el régimen soviético o por ideología propia, negaron la crisis y justificaron las políticas de Stalin. Walter Duranty incluso ganó el premio Pulitzer por su cobertura, a pesar de que se había demostrado que mintió deliberadamente. Después de 1933, la población ucraniana quedó diezmada, con millones de muertos y una sociedad traumatizada. Stalin no solo había matado a millones por hambre, sino que también eliminó la resistencia campesina y reforzó su control sobre Ucrania. Durante la era soviética, el Holodomor fue un tema tabú y hablar de él te podía llevar a la cárcel o al exilio. No fue hasta la independencia de Ucrania en 1991 que el gobierno ucraniano comenzó a investigar el evento y a buscar su reconocimiento internacional como genocidio. Hoy en día, el Holodomor es recordado cada año el cuarto sábado de noviembre, cuando los ucranianos encienden velas en memoria de las víctimas. Varios países, como Estados Unidos, Canadá y Alemania, han reconocido el Holodomor como un genocidio, mientras que Rusia y otros estados postcomunistas todavía lo minimizan o niegan. ¿Por qué lo consideran un genocidio? Porque cumple con los criterios establecidos en la Convención de las Naciones Unidas de 1948, ya que Stalin en 1932 no solo creó las condiciones para la hambruna, sino que dirigió sus políticas específicamente contra los ucranianos, destruyendo la estructura social y económica de Ucrania, al acabar con los campesinos independientes. Impidió la migración de los hambrientos, condenándonos a morir en sus aldeas, y se dirigió contra la cultura ucraniana, persiguiendo intelectuales, cerrando iglesias y suprimiendo el idioma ucraniano, y aplicando la rusificación, término que explicaremos más adelante en este podcast. Después del Holodomor de 1932 y 1933, Ucrania siguió bajo dominio soviético durante casi 6 décadas, hasta su independencia en 1991. Vamos a resumir ahora los eventos más importantes de ese periodo. Entre 1933 y 1939, Stalin intensificó la represión en Ucrania, eliminando intelectuales, escritores y líderes políticos ucranianos que podrían desafiar el control soviético. Eso se llamó la Gran Purga, donde además reforzó la rusificación, debilitando la identidad cultural ucraniana. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, Ucrania sufrió enormemente todos esos años. Millones de ucranianos murieron en combate, ya sea en bombardeos o por la ocupación nazi. Grupos nacionalistas ucranianos, como el Ejército Insurgente Ucraniano, lucharon contra la Unión Soviética y los nazis. Al final de la guerra, la Unión Soviética recuperó el control total de Ucrania. Más adelante, en la era de la posguerra, Ucrania quedó devastada, pero la Unión Soviética la reconstruyó como un centro industrial y agrícola clave, pero continuando la represión contra nacionalistas ucranianos y la rusificación se intensificó. Si bien la muerte de Stalin en 1953 trajo cierta relajación en la represión. Durante toda la década del 50 y parte de la década del 60 hubieron algunas reformas. Se permitió una cierta revitalización de la cultura ucraniana, pero bajo control soviético. Pero todo siguió casi igual hasta mediados de los años 80. ¿Qué pasó en esos años? La perestroika. Con Mikhail Gorbachev, las reformas de perestroika y glasnost permitieron más apertura política. Pero en 1986, la catástrofe de Chernobyl agravó el sentimiento antisoviético que ya tenía ancestralmente Ucrania. En 1990,
Ucrania declaró su soberanía y en 1991, tras el colapso de la Unión Soviética, proclamó su independencia. Durante esos casi 60 años, Ucrania sufrió una fuerte represión, pero también logró mantener su identidad y resistencia cultural. La independencia de 1991 fue el resultado de décadas de lucha contra el dominio soviético. El Holodomor es una advertencia sobre los peligros del totalitarismo y la opresión estatal. Es una de las hambrunas mejor documentadas del siglo XX, a pesar de los esfuerzos del régimen soviético por encubrirlo. Existen desde archivos desclasificados hasta testimonios de sobrevivientes. El Holodomor no solo fue una catástrofe humanitaria, sino también una herramienta política utilizada por el régimen soviético para consolidar su poder y reprimir el nacionalismo ucraniano. Los objetivos de Stalin fueron destruir la resistencia campesina, ya que la colectivización forzada encontró fuerte oposición en Ucrania. Al provocar la hambruna, Stalin eliminó a millones de campesinos independientes, consolidando el control del Estado sobre la agricultura. También otro objetivo fue eliminar el nacionalismo ucraniano. Ya existieron antecedentes de independización en 1918 y 1920. Para Stalin, la identidad nacional ucraniana era un peligro para la unidad de la Unión Soviética. Por lo tanto, reprimió la cultura ucraniana, persiguiendo a intelectuales y cerrando iglesias. Y otro objetivo de la Unión Soviética era impulsar una industrialización en su economía. Ahora, ¿por qué Occidente durante una buena parte del siglo XX negó el Holodomor? Si bien durante la era soviética hablar del Holodomor era un crimen punible y se ponía como justificación factores climáticos y errores administrativos, ¿qué pasaba en Occidente? ¿Por qué Walter Duranty, periodista del New York Times, negó la hambruna, la calificó de exageración, repitió la versión soviética y lo premiaron con un Pulitzer? Otro tema, Estados Unidos y Europa querían mantener relaciones comerciales con la Unión Soviética y entonces evitaban una confrontación con Stalin. ¿Por qué hasta comienzos de la Guerra Fría el Holodomor fue un tema tabú? La visión de la izquierda sobre el Holodomor varía según la corriente ideológica y el país. A grandes rasgos se pueden identificar tres enfoques principales. La izquierda radical, o sea, comunistas y marxistas-leninistas, afirman que la hambruna no fue intencional, sino el resultado de problemas climáticos, errores administrativos y la política de industrialización deseada por Stalin acelerada. Niegan que haya sido un genocidio y sostienen que hubo también hambrunas similares en otras partes de la Unión Soviética, como en Kazajistán o Rusia. Y los más zarpados todavía justifican la colectivización y consideran que fue un precio necesario que tuvieron que pagar para la modernización de la Unión Soviética. La izquierda progresista o socialdemocracia aceptan que Stalin tuvo responsabilidad en la hambruna, pero sostienen que no hubo una intención genocida específica contra los ucranianos. Afirman que las políticas soviéticas afectaron a muchas regiones y que el Holodomor no fue un acto de exterminio dirigido, sino una consecuencia del totalitarismo y la planificación centralizada. Por último, el sector trotskista ve al Holodomor como una muestra de la brutalidad del régimen stalinista. No lo consideran necesariamente un genocidio étnico, sino un crimen de Estado resultado de la represión contra la resistencia campesina y la centralización del poder en la Unión Soviética. No por nada los trotskistas siempre quieren diferenciarse del marxismo-leninismo. Ucrania proclamó su independencia el 24 de agosto de 1991, tras el colapso de la Unión Soviética. En ese momento, el Parlamento de Ucrania, conocido como la Rada Suprema, aprobó una declaración que afirmaba la independencia del país, lo que fue ratificado por un referéndum popular en diciembre de ese mismo año, con más del 90% de apoyo de la población ucraniana. La relación entre Ucrania y Rusia ha sido históricamente compleja y está marcada en varias aristas, políticas, económicas, culturales y territoriales. La relación entre ambos países ha estado marcada por signos de historia compartida,
primero bajo el Imperio Ruso y luego como parte de la Unión Soviética. Aunque Ucrania fue parte del Imperio Ruso y luego de la Unión Soviética, siempre ha existido una fuerte identidad nacional ucraniana que ha buscado afirmar su independencia. Otro de los puntos más críticos en las relaciones contemporáneas fue la anexión de Crimea por Rusia en 2014. Este acto fue ampliamente condenado por Ucrania y la comunidad internacional y aumentó las tensiones de manera significativa. Además, la intervención rusa en el conflicto del Donbass, en el este de Ucrania, con el apoyo a los separatistas prorrusos, ha complicado aún más las tensiones. Rusia, por otro lado, ha sido históricamente un proveedor clave de gas natural y petróleo para Ucrania, pero las discusiones sobre precios y suministros de energía, junto con la dependencia económica de Ucrania a Rusia, también han sido una fuente constante de conflicto. Y la gota que rebalsó el vaso fue cómo Ucrania se va acercando a Occidente, buscando integrarse con la Unión Europea y la OTAN. Rusia ha visto esto como una amenaza a su influencia en la región, pero esto lo explicaremos mejor a continuación. El conflicto comenzó en febrero de 2022 con la invasión rusa a Ucrania. Algunos de los factores que influyeron en este conflicto fue que desde la Revolución Naranja del 2004 y la Revolución de la Dignidad en 2014, Ucrania mostró siempre una clara orientación hacia Occidente, buscando estrechar lazos con la Unión Europea y con la OTAN, lo que ha enfurecido a Rusia, que ve estas alianzas como una amenaza directa a su esfera de influencia y seguridad nacional. Lo que antes se llamaba rusificación, ahora se reduce con la argumentación de que la región forma parte de la historia y la cultura rusa, y siempre han buscado restaurar lo que consideran su territorio legítimo. También hay que tener en cuenta que después de la anexión de Crimea en 2014, Rusia también comenzó a apoyar militarmente a los separatistas en el Donbass, creando un conflicto armado en esa región. Y esa intervención ha escalado con el tiempo. Rusia ha argumentado que la expansión de la OTAN hacia el este y la posible inclusión de Ucrania en la organización representan una amenaza existencial para su seguridad. A pesar de las propuestas de diálogo, Moscú ha insistido en que Ucrania no puede ser parte de la OTAN. Y en los tiempos modernos hay que decir que la guerra también tiene un componente económico y energético. Ucrania ha sido una importante ruta de tránsito para el gas natural ruso hacia Europa, y Rusia busca asegurarse de que su control sobre los recursos y los gasoductos no se vea amenazado por un país que se alinee más con Occidente. La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, no está directamente involucrada en la guerra entre Rusia y Ucrania en términos de despliegue de tropas de combate en territorio ucraniano, pero sí ha jugado un papel fundamental en el conflicto a través de otros medios. Eso hoy quiere decir que participa. Su influencia y participación pueden analizarse en varios niveles. Si bien Ucrania no es miembro de la OTAN, varios países de la alianza han enviado armas avanzadas, municiones y equipos militares, como Estados Unidos proveyendo tanques, sistemas de defensa aérea y misiles, Reino Unido con misiles y tanques, Alemania y demás países también aportaron lo suyo abasteciendo Ucrania. Polonia, Reino Unido y Alemania han entrenado a soldados ucranianos en el uso de armamento occidental, tácticas de combate y estrategias de defensa. También se apoyó en inteligencia, uso de satélites y aviones espía. La OTAN también ha trabajado para imponer sanciones económicas contra Rusia afectando su economía. Pero escuchemos los argumentos de Rusia acerca de la expansión de la OTAN. Uno de los principales argumentos que pone Rusia para justificar la invasión fue la expansión de la OTAN hacia el este. Desde el inicio de la guerra, Suecia y Finlandia han solicitado unirse a la alianza, lo que ha aumentado la percepción de amenaza para Rusia. Esto ha llevado a una mayor militarización en la región y a un refuerzo de las fronteras de la OTAN en Europa del Este. Desde la perspectiva rusa, la OTAN sí ha tenido una injerencia directa en el conflicto, pues consideran que el envío de armas y la asistencia militar convierten a la alianza en un actor activo en la guerra.
Sin embargo, desde la posición oficial de la OTAN, se argumenta que el apoyo a Ucrania es meramente defensivo y que no hay tropas de la OTAN combatiendo en suelo ucraniano. En resumen, aunque la OTAN no participa con soldados en la guerra, su apoyo militar, económico y estratégico a Ucrania es crucial y ha influido significativamente en el desarrollo del conflicto. ¿Qué te pareció este informe? Si bien terminé hablando acerca del conflicto existente entre Rusia y Ucrania, quise de alguna manera resaltar ese suceso histórico ocurrido en 1932 y 1933 y recalcar la idiosincrasia del pueblo ucraniano y su resistencia cultural y patriótica. Ucrania tiene una cultura propia tan arraigada que, por darte un ejemplo, tiene por héroe nacional a un poeta en lugar de un militar. Se llama Taras Shevchenko, 1814-1861. Es considerado el símbolo del renacimiento cultural y político ucraniano. Su obra, especialmente su colección Kobzar, influyó profundamente en la identidad nacional ucraniana y en su lucha por la independencia. Hay un monumento en Kiev, la capital de Ucrania, cuya imagen es la que utilicé como portada de este podcast. Se llama La Niña con las Espigas y es parte del Memorial del Holodomor. La estatua es una figura de una niña extremadamente delgada, con expresión de tristeza, sosteniendo unas espigas de trigo en sus brazos. Su aspecto frágil simboliza la hambruna y el sufrimiento de los niños y las familias que murieron durante esa tragedia. Es un lugar de recogimiento donde las personas dejan flores, velas y espigas de trigo en memoria de las víctimas. Para cerrar este homenaje, después de mi despedida, dejaré un poema escrito por Mykola Rudenko llamado El 33, por el año 1933, el año donde ocurrió el Holodomor. Ese increíble poema relata el sufrimiento del pueblo ucraniano bajo el régimen soviético y sirve como un recordatorio de la resistencia del pueblo ucraniano. ¿Qué te pareció este informe? Si te gustó, dale like, compartilo, suscríbete y sé miembro de este canal. Nos vemos en el próximo podcast. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.